Hola a todos, bienvenidos a una charla más de Encuentro Local 2020. Estamos con dos grandes amigos, dos grandes diseñadores, quienes van a explicar un proyecto maravilloso que se llama Material Espino. Estamos con Cristian Domínguez, bueno, destacado diseñador, ustedes lo conocen, ¿cierto?, por The Andes House. Y acá está Fefe Gajardo, director de Chromolux, quienes después van a poder conocer más sobre ellos a través de nuestra página. Y nada, quiero darles la bienvenida por estar en esta charla y querer compartir sus conocimientos con toda la audiencia que los está mirando ahora. Bienvenidos. Hola, Joaco, gracias por la invitación. Sí, increíble. Gracias, Joaco. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la parte técnica en que cargamos las presentaciones. Todavía no está solucionado eso. Ya, chiquillos, ustedes mandan. Ya. A ver, de manera de introducción y contarle un poquito de nuestro proyecto, tiene que ver con cuál es la estructura o pensamiento un poquito de la oficina de Andes y cómo desde el diseño uno puede activar distintas plataformas. Nosotros nos hemos desarrollado con distintas marcas, en base a producto, made in mimbre, básico y otros modelos de experimentación, pero hoy día creemos que las posibilidades del diseño es mucho más abiertas, más cruzado, y es necesario activar ciertas áreas. En esa línea, el corazón de la oficina siempre está en el diseño. Nos mantenemos desde diseño de productos, instalaciones, diseños de interior, en esa escala. Desde el año pasado armamos una línea de arquitectura en alianza con un arquitecto, con Ignacio Rojas, donde hemos hecho 5 o 6 proyectos, muy vinculados también a la construcción, donde el aprendizaje es diseño, pero de alguna manera es ir haciendo y hacerse cargo de esas decisiones. Y también ya este año hemos abierto una nueva línea que tiene que ver con investigación, donde hemos hecho un esfuerzo de ir más allá del producto en sí, donde vemos que la oportunidad de mirar nuevas materias primas en pos de introducirlas a un mercado tiene un modelo, un potencial bastante grande. Y viendo esta imagen se vuelve a vincular que el diseño tiene un rango de acción súper amplio, y es un poco eso lo que queremos invitar, y no solo a los diseñadores, sino que también a los arquitectos, a fabricantes, de generar este flujo y este cruce de información o de expertise que pueda tener cada uno. En ese sentido, lo que presentamos hoy día tiene que ir bajo la estructura de investigación, y para eso desarrollamos el proyecto Espino, donde se juntan tres partes: de Andes House como oficina de diseño, Chromolux, que es a través de Fernando Gajardo, que es una fábrica, resuelve temas productivos, procesos, hay una parte más técnica que le da un soporte a este carácter de diseño, y un tercer elemento que es el campo Las Pataguas, que hoy día no está, pero es Juan Francisco Lecaro, en que tuvo la idea de poder repensar, darle un nuevo uso a este material del espino. Entonces estos tres elementos se van amarrando para que el día de mañana no solo trabajemos en un modelo sobre el espino, sino que tenga relación con rescatar nuevas materias primas. Y este pasa a ser como un primer ejercicio bajo esta nueva estructura, nuevo formato. Sí, hay algo interesante, Joaco, que en el fondo nosotros fuimos mucho tiempo masticando esto con Cristian. Nos conocimos hace 7 años, empezamos a hacer clases juntos en la universidad, y de repente lo que pasó es que yo le dije a Cristian: oye, yo necesito invitarte a que tú vengas a la fábrica y te instales acá. Viendo que había una necesidad de tener diseñadores o arquitectos que estuvieran en contacto con los materiales, que estuvieran en contacto con los procesos y que entendieran cómo funcionan las fábricas. Viendo una evidente desconexión profesional-industria. Y eso, en el fondo, ocurrió hace 5 años. Entonces, el resultado del laboratorio o de la investigación que estamos planteando tiene que ver con años
de ir cuajando esos dos mundos. Yo lo digo porque Chris de repente lo dice muy rápidamente, como si lo hubiéramos saltado de un día a otro, y en realidad fue un proceso donde nos empezamos a empapar y contaminar él de su ojo y de su mano, y nosotros de las posibilidades que le estábamos abriendo a él. Entonces, yo apuesto más que, como decía Chris, por un proyecto en específico, como por un estilo nuevo en el fondo, pensar los desafíos, como para aclarar un poquito ese punto. Y en eso se me cruza que hoy día la tecnología o el mundo digital, por así decirlo, no tiene límite. Te puede abrir tu cabeza al 1000, pero la realidad está llena de límites. Entonces creo que ese aterrizaje o ese cruce es súper importante para el desarrollo de algún proyecto. O sea, nosotros tenemos que administrar restricciones, son necesarios esos límites. Y una fábrica, estas restricciones son tanto de materiales, de costos, que son las variables que realmente uno deja de lado. Entonces ese cruce nos va dando un peso distinto para enfrentar los proyectos. Oye, y como para ir ya al espino, mira, esto es re divertido, porque en el fondo una arquitecta famosa en Chile, que es amiga de uno de nuestros socios, le recomendó a Juan Francisco a conversar con The Andes House por la historia que ellos tenían con algunos materiales, etc. Y con buena sorpresa, Juan Francisco se encontró con que The Andes House estaba montado en esta fábrica, y precisamente el proyecto requería de un proceso de investigación que no tenía solo que ver con una hoja y un lápiz y con mucha creatividad, sino que con intervenir la materia, probar, cortar, quemar, hacer como... Entonces fue muy grato. Esto ocurrió hace 2 años. A ver, y les cuento un poquito del campo, no sé si es que podemos avanzar. Mira, este es un campo que está ubicado en Chile, en la región de O'Higgins. Es un campo que tiene un clima secano costero, es la zona de Marchihue, entonces es relativamente seco y da las condiciones, en el fondo, ideales para que se desarrolle este árbol arbusto, en las descripciones está ahí medio trampeado. Entonces, este campo de Juan Francisco, viene este tipo y nos dice, mira, yo tengo un campo tremendo y creo que se está perdiendo esta materia. Estamos haciendo carbón, leña y carbón. A nosotros inmediatamente nos hizo mucho sentido que en el fondo con los tiempos y todo, que en el fondo cómo de alguna forma transformábamos esta materia que se está básicamente quemando en algo para la industria. Entonces lo abordamos, Joaco, desde esa óptica, lo abordamos desde la óptica de una materia prima, y cómo en el fondo podíamos controlar este animal, que era un animal raro, torcido, que aparentemente industrializarlo era una locura. Vamos a ver si podemos avanzar una más. Entonces, claro, empezamos como a abordarlo entendiendo un poco el total. No solamente era el espécimen, sino que era el bosque, eran los animales, y se nos planteó el tiro un desafío, que era que el espino en Chile no tiene plan de manejo en general. Por eso que no se ha industrializado, y por lo que te comentaba antes de lo complejo que es su estructura. Entonces, nos dimos cuenta que en el fondo había una opción de que hubiera un plan de manejo y que tenía que ver, fondo, principalmente con la industria ganadera. Entonces, de alguna forma, CONAF decía, miren, ustedes pueden podar y cortar algunos de estos árboles siempre y cuando le den cabida a los animales, a su vida, a la reproducción, a que puedan moverse. Entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Entonces, básicamente empezamos a trabajar con eso. Dijimos, bueno, si podemos cortar algunas zonas, podar, todo, bueno, veamos cómo funciona esto. Entonces empezamos a estudiar un poco el tamaño del campo y cómo manteníamos este bosque según las reglas que nos estaba dando CONAF.
Entonces ahí se nos ocurrió la idea de que esto podía funcionar un poco como cosecha. Entonces nos trajimos unos palos, nos pusimos a trabajar, vimos la manera en que esto se podía estandarizar de alguna forma, ciertos tamaños, formas. ¿Ah? Bueno, hemos ido 25.000 veces al campo, tratando de entender un poco cómo hacer esto. Entonces, no sé si puedes pasar, Chris, a la otra. Bueno, esa es una imagen muy bonita como del contexto. ¿Ah? Esos Oye, son los árboles. pero qué impresionante es que uno ve las imágenes de los espinos y tienes unos que son muy maduros, con un tronco muy, digamos, protuberante, y otros que son completamente distintos, que son más bien ramas que nacen directamente de la tierra. Qué difícil entender como la tipología del... Justo te quería comentar un poco eso, en que cómo, a fin de cuentas, todo depende de cómo uno se aproxime a los distintos proyectos. Porque si uno ve la tipología de este árbol, uno dice, ¿qué hago con esto? Está entero torcido, no tengo ninguna lógica productiva, la industria de las maderas busca lo más largo posible, recto, es otra lógica. Pero cuando uno se sale un poquito de esto, a nosotros nos pasó porque era medio forzado, también nos llegó la misma impresión, o sea, dijimos, estamos mal acá, que estamos fuera de esto. Claro. Y a medida que fuimos avanzando, empezamos a descubrir ciertas cosas. Entonces creo que hoy día la mirada a descubrir nuevas cosas tiene que ver con pensar 1, 2, 3 veces y no quedarse con un no al inicio. Porque a esta altura estamos bien encariñados con el espino. Le veo un potencial tremendo. De a poquito vamos leyendo cómo crecen estas ramas, cómo hacer mejores podas, cortes, no solo en pos de que circulen los animales, sino que también de tener tronco y piezas más sanas para nuestro proyecto que estamos desarrollando. Sí, hubo un montón como de crisis vocacionales en el proceso, porque en el fondo, claro, todas las particularidades de esta materia prima son problemáticas cuando uno las mira desde la óptica que está diciendo Chris. O sea, chuta, no tiene los largos, es torcido, tiene nudo, tiene dos estructuras básicas, que es un duramen muy duro y una albura más blanda, que por lo tanto mecánicamente hace que esto sea complejo. Entonces, de repente tuvimos como una revelación y dijimos, bueno, estas particularidades problemáticas o lo que sea son lo que lo hace rico, lo que lo hace una materia prima particular, una materia prima única, con un carácter, y que bueno, tenemos que potenciar eso. ¿Ah? Acá me gustaría aclarar un punto importante. El espino es un arbusto nativo, por ende no se puede explotar. No tiene esa condición de otras maderas, como puede ser el pino o el eucaliptus o las maderas que están en la industria. La leña, claro. Entonces, en eso, acá se da una situación especial que tiene que ver el tema ganadero, los animales. Por eso en esta foto que aparece a la izquierda arriba, claramente es la lana que queda enganchada en este arbusto y que además tiene esta espina, o sea, tiene una geometría y una función que hace necesario este tipo de corte. Y a raíz de esto, donde en este campo hace mucho tiempo ya cuenta con una autorización, con la CONAF que da garantía de un buen plan de manejo. Refuerzo este punto porque no es llegar y cortar, hay un tema de responsabilidad para tratar de hacer las cosas bien, y desde esa base es donde nosotros empezamos a ver qué podríamos hacer con estas piezas. Claro, si no hubiera opción de en fondo hacerlo, claramente no nos habríamos metido en este lío. Ahora, el plan existente tenía que ver con lo mismo que estábamos hablando hace un rato, de los animales, pero estaba enfocado al carbón, que es ahí donde se atacó el punto. Y tradicionalmente, como está aquí, cuando nosotros fuimos en nuestra primera visita, Joaco, nos encontramos con estos hornos, que en los campos muy extensos se arman estos hornos
y los dueños de los campos lo que hacen es que en el fondo hacen un convenio con la gente local, y la gente local en el fondo se paga con carbón. Esta cuestión, hay una dinámica antigua que ya está en el fondo establecida. Nada, pues bueno, nos enfrentamos a esto que es maravilloso, pero de alguna manera el desafío era que fuera más atractivo transformarlo en una materia prima que en carbón, pues. Ahora el encontrarse con este, digamos, este domo de barro que trabaja el carbón, digamos, como tipología, es súper interesante y es muy identitaria de todo el sector. Es algo que fotográficamente se ve muy rico como parte del storytelling del proyecto. Sí, sí. Oye, Joaco, y hay algo muy loco, que en el fondo estos hornos, como se hacen ahí mismo, el proceso es súper interesante. Arman una pila de los troncos, le tiran barro y primero cocinan este horno. Y después sacan los palos y después sirve para hacer el carbón. O sea, es una pasada, es una belleza. Heavy. O sea, realmente increíble. Qué bonito. Bueno, cabe señalar que no vamos a competir con esa industria tampoco. En el fondo, del resultado de este plan de manejo y de este diseño estratégico de la materia prima, podemos darle cabida a ambos procesos, digamos. ¿Ah? Evidentemente hay una cosa ecológica nuestra de que mientras menos carbón se queme mejor, pero no nos vamos a meter con ese lío tampoco. ¿Ah? Bueno, como estábamos hablando un poco antes, se establece este concepto de cosecha, término ligado totalmente a la industria vitivinícola, donde dijimos, bueno, en el fondo esto con sus desventajas, sus nudos, y con lo que se nos permite hacer para mantener el equilibrio, mantener una materia prima estable en el tiempo, es tratarlo de esa manera. Vamos a tener ciertos ejemplares que van a ser de cosechas anuales y que en el fondo van a tener ciertas características. Si los años anteriores fueron lluviosos, tiene colores diferentes, si como decía Chris en un día que fue muy bonito, si los animales se frotaron mucho, estresaron el árbol y le generaron ciertas cosas, en el fondo si hubo incendios en el campo, entonces empezamos a entender que, bueno, las cosechas tienen sus particularidades, igual que los vinos, van a haber algunas con más ingredientes que tengan más sabor a algo, van a haber algunas que van a tener más sabor a otra cosa. ¿Ah? En ese sentido también hemos ido aprendiendo a cómo manejar estos troncos, estas piezas que nosotros vamos generando. Tenemos acotado cantidades anuales, por así decirlo, para lograr este equilibrio entre bosques y los animales. Tenemos largo, que ya lleva un par de años, pero ya la diferencia entre el segundo corte, las secciones que hemos ido logrando, no sé, hemos podido avanzar 10 centímetros más en el largo, que lo hace un mundo diferente. Entonces hemos ido entendiendo, haciendo las mejoras necesarias, muy parecido como el concepto de cosecha asociado a los vinos. En esta imagen también me gustaría destacar un poquito la composición de estas piezas, que tiene relación con el duramen, que es el centro más oscuro que aparece en esta imagen, y la albura, que es la parte exterior, que es un poquito más blanda dentro de lo duro que es esta estructura. Y hablo de duro porque tiene una densidad muy alta y una beta en varias direcciones que suena o tiene un gran potencial de densidad para efectos calórico energético en carbón, pero al mismo tiempo, si lo pasamos a nuestro mundo, que tiene que ver con diseño, con el uso de una madera, una alta resistencia también en su firmeza y también a la humedad o a los cambios de temperatura. Entonces creo que también lo estamos viendo con una mirada, con un potencial hacia los productos de muy buena forma. Claro, entonces esta fue la parte más compleja, digamos, que era, bueno, si queremos como levantar esta materia prima al mercado y queremos ofrecer un producto, tenemos que de alguna forma estandarizarlo, por muy peculiar que sea o por muy raro, tenemos que en el fondo enmarcarlo en cierto grupo. Entonces, con Chris diseñamos un poco estas como
geometrías básicas de venta que tienen que ver con lo que logramos concluir de todo este proceso, y en el fondo hay, por ejemplo, en la cosecha del 2019 tenemos básicamente un poco más de 10.000 piezas, ¿vale? Que van a estar seriadas y todo, y lo pudimos distribuir en unos paralelepípedos, digamos, o troncos cuadrados, para ser que tiene una característica donde se destaca mucho esta mezcla entre el duramen y la albura, ¿vale? Y hay básicamente dos tamaños. Y después inventamos estos como cilindros que les llamamos como el solomillo, que es el filete, que en el fondo esto tiene prácticamente solo duramen, y se vende cilíndrico por la condición natural, digamos que ese duramen viene interiormente en el centro. Entonces, claro, establecimos esto y dijimos, bueno, este es nuestro kick-off, esta es nuestra patada inicial de decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué hacemos ahora? Y en eso empezamos a pensar en diferentes como alternativas como estratégicas y comerciales. Yo me adelanto siempre, Chris se me enoja. No. Perdón. No, las peleas están en todos lados. A ver, acá es súper importante que de alguna manera nosotros estamos tratando de generar una metodología para ser aplicada a distintas materias primas. Vuelvo a insistir de que este es el primer caso. Siempre nosotros hablamos, no sé, por ejemplo, podríamos trabajar con la lava. Bueno, ¿cómo le damos forma? ¿Cómo estandarizamos parte y pieza para que la industria pueda trabajar desde ahí? Exacto. Entonces, creo que eso es lo que nosotros estamos buscando, es darle estabilidad a una materia prima que está llena, por lo menos en Chile tenemos una geografía tan variada que nosotros proyectos como el Espinos podríamos tener 5 o 6 más en el corto plazo, introducirle al mercado, y el mercado del diseño de arquitectura está constantemente buscando nuevos materiales. Entonces vemos una oportunidad como metodología y geografía local, que, pucha, es obvio que deberíamos desarrollar algo en este sentido. Entonces, por eso insisto, cómo nosotros vamos generando metodologías de trabajo para que el día de mañana, así como llegó Juan Francisco con el Espino, llegue gente de otro lado y nos diga, trabajemos en conjunto, generemos esta alianza, y desde ahí ir metiendo nuevas oportunidades. Sí, y hay algo que de repente no suena tan políticamente correcto, pero en el fondo te voy a intentar decirlo de la manera más que no hiera a nadie, pero si nosotros hubiéramos agarrado el Espino y nos hubiéramos puesto a hacer objetos inmediatamente, no hubiéramos hecho ningún aporte ni a la comunidad, ni a la región, ni a las posibles personas que puedan ganar vendiendo este Espino para que se hagan estas cosas. Hubiéramos sido totalmente egoístas, que es como venimos mirando algunas veces la industria del diseño. Entonces, lo que en el fondo, en buen castellano, es que en el fondo está lleno de gente que hace artesanía, entre comillas, que es agarrar esto y transformarlo en algo. Nosotros decimos, bueno, la lava sí, hay objetos de lava y todo, bueno, pero ¿alguien ha inventado un formato para vender la lava para que otro lo tome y haga algo? Creemos que no. ¿Alguien ha inventado piedras como la pirita, que tú, Joaco, tuviste una experiencia con eso? Pero sí, bueno, hacer algo está bien, pero transformarlo en una materia prima, poder darle un parámetro de tamaño, poder darle ciertas garantías al productor, es algo que yo creo que no se ha hecho mucho. Entonces le doy la palabra a Chris de que en realidad es un punto que hay que destacar. Claro, aquí desarrollar una ficha también fue un tema, porque a pesar de que es un árbol nativo que en el fondo está estudiado como tronco, no está estudiado como pieza de madera. Entonces nos encontrábamos con que los datos que nos estaban dando eran súper diferentes a los que nosotros estábamos levantando. Bueno, con ayuda de varias instituciones y de maquinaria, logramos establecer unos parámetros mínimos que en el fondo son estos, que esto es una madera de grano medio, tiene nudos y grietas y lo declaramos. Es una madera que está secada al viento en el campo,
entonces tiene una humedad relativa entre un 8 y un 13%. ¿Por qué está secada al viento? Porque descubrimos que cuando se seca en autoclave, como los procesos para las maderas, que son de la industria, que tienen mucho aire, esa madera, esta al contrario, tiene muchos aceites esenciales, mucha lignina, entonces no responde bien a estos autoclaves o estas cámaras vaporizadoras. Entonces dijimos, bueno, la decisión para no destruir esto es un secado al viento, y que nos da eso, que es un parámetro normal, y tenemos una densidad que es bastante considerable, que son 800 kilogramos el metro cúbico, que es harto. Es mucho, está dentro de las maderas más duras que en el fondo existen en el mundo. Eso es básicamente en los términos técnicos, que, a ver, Joaco, la ficha no es solo un capricho de en el fondo establecer ciertos parámetros, sino que tiene que ver con que cuando tú le ofreces un producto al mercado, el mercado tiene que entender, digamos, qué está comprando con sus ventajas y sus desventajas. A raíz de todo lo que contamos antes, pudimos lograr medidas ya definidas, con su característica, esta ficha, contamos con una cosecha, ya hay una materia prima, de alguna manera, que puede ser disponible para el mercado. Y lo que nosotros generamos ahora tiene que ver con cómo damos a conocer el potencial de esta madera. Entonces, para eso, a través de esta investigación, hemos generado un formato de proyecto Espino by The Andes, que es el cual diseñamos algunos productos, que lo estamos comercializando también, pero con una doble finalidad: meter un producto al mercado, pero dar a conocer cuáles son las posibilidades de este material. En eso hicimos una primera línea que tiene que ver con distintos objetos, entre repisas, percheros y algunas tablas, y tenemos otros 5 o 6 productos que van a ir saliendo a medida que pase el tiempo. Y en general son elementos más pequeños. Hay que pensar que como materia prima tenemos un largo de 80 a 70 centímetros máximo, diámetro de 20 centímetros, y en base a eso hemos ido entendiendo de cómo trabajar esos largos y anchos en pos de optimizar el uso de esta materia prima. Hemos ido viendo de cómo combinamos geometrías, cómo combinamos esta mezcla de bicolor, que tiene que ver con el duramen y la albura. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos en el mercado? Tenemos una línea que son las repisas, una línea de percheros lineal, otra línea de percheros de punto, que son esferas, y unas tablas como en conjunto de distintas variedades de tipología de diseño. En The Andes, por así decirlo, siempre ha estado una idea de cómo acotar los procesos de producción, ojalá menos pasos, menos complejidades, porque hemos ido entendiendo que mientras menos se interviene el diseño, incluso como llegar a los límites de algo que no esté diseñado, por así plantearlo, tiene más espacio las materias primas. Y en este caso, ¿cómo hago que se luzca? ¿Cómo hago que los colores salgan? En este caso, que la beta se potencie a través de las mínimas intervenciones. Y eso tiene que ver con Sí, algunos criterios de diseño. Una cosa que te quería decir, que yo creo que esa estrategia, la que tú planteas, es súper importante, porque la beta que tiene es impresionante. O sea, hay toda una expresión del material que se ve potenciado al trabajar como con lo mínimo. En la idea de que un cilindro, digamos, y un rectángulo hace más la función, y todo el elemento estético lo proporciona, ¿cierto? Como esta que es una beta muy agresiva, muy contrastante entre una y otra. Es súper interesante, es dramática, esa es la palabra, dramática. Acá hay una cosa que en la foto es muy difícil de representar, pero esta madera, por su densidad que comentábamos antes, tiene un peso muy importante. O sea, nosotros lo leemos como una madera tipo mármol, tanto por las vetas que tiene como por el peso. Entonces, hay decisiones de diseño de cómo, en este caso, de unas repisas, cómo yo logro una tensión de 2 elementos que están haciendo una especie de equilibrio, pero hasta ahí llega mi propuesta, y el resto
es la madera, es el espino que se empieza a comunicar o a lucir. Entonces tenemos estas dos líneas de repisa, que además, por lo que les comentaba antes, cumple una función muy bien para sectores más húmedos, o sea, lo pensamos como elementos que se podrían complementar súper bien para un baño, por ejemplo, donde hoy día el mercado prácticamente está full en acero inoxidable porque tiene requerimientos específicos de humedad, cambios de temperatura, que esta madera no tenía ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos utilizando estas características para generar un mejor producto? Disculpa, y una pregunta técnica con respecto a la lignina y digamos todos los aceites que tiene esta madera. ¿Qué atributos le entrega? ¿Hace que sea más impermeable? ¿Hace que reciba menos humedad? ¿Esa es la función que tienen esos aceites? ¿Como que rechaza? Exactamente, Joaco. Básicamente las maderas de la industria, por así decirlo en términos súper sencillos, como que está estirada. Es una Claro, madera que tiene muchos intersticios, por lo tanto, es muy hidrofílica, o sea, le encanta el agua, y se rellena todos esos espacios de agua, y se tuerce, toda la cuestión, y también, en el fondo, le afectan mucho los cambios de temperatura, los soles directos, bla, bla. Como esto está tan saturado, en general, en el fondo, los espacios que hay para que se llenen con otros elementos son muy poquitos. Entonces, en claro. general, si bien tiende a trabajar, se mueve por su naturaleza de que está, es una madera que, como tú dices, dramáticamente está muy torcida, y tiene mucho, le permite tener una vida útil aparente muy buena. ¿Ah? Vive bien, y ya lo hemos comprobado con pruebas súper súper domésticas como lavavajillas, agua, sumergirlo, aceite, mancha de vino, que nos gusta mucho. Entonces, claro, no le da cabida un poco que le entren más elementos, básicamente. Yo creo que también hay otro punto que tiene que ver con la beta, y que uno también está como medio seteado, programado, a que siempre hay una única dirección. Y en este caso, como veis las imágenes, la beta es bien variada por el mismo recorrido que va haciendo el árbol. Exactamente. Y eso le da una estructura y una rigidez bien distinta a la madera como se conoce tradicionalmente, o como trabajarla en un sentido. Acá es distinto, y donde la geometría, en este caso lo curvo, empieza a potenciar esa estética o esa carga, como yo creo bien particular en este tipo de elementos. Acá hemos generado como algunas tablas. Se Es me bien cruza la referencia que tú haces hacia el mármol, porque es bien impresionante eso que tú dices de partida, como el tronco está torcido y gira, la beta también se comporta de forma interna, y además cuando tú generas el corte, se nota una diferencia entre las vetas que viene bien interesante. Acá claramente, bueno, y viene con las imperfecciones de un, digamos, Exacto. material que obviamente es orgánico y que tiene condiciones, vive en unas condiciones climáticas que son bien agresivas, mucho calor y mucho frío. Exacto. acá hace bien evidente lo que conversábamos recién, de que el árbol en sí va marcando su historial, por así decirlo. Estos espinos hoy día es un campo más bien antiguo, que pueden tener, yo creo que entre 50 y 80 años estos árboles, los más grandes, los que estamos trabajando. Y en eso el historial tiene que ver con periodos de sequía, periodos de quema, la marca de los animales porque no se hizo la poda a tiempo, y uno podría como de alguna manera sacar cierta lógica en estas imágenes, donde claramente a lo mejor esa huella que queda ahí más amarillenta y no tan oscura, es porque el árbol sufrió, por así decirlo, alguna sequía importante. Entonces creo que estas piezas van hablando de un relato, de un lugar, de una zona, de características que más allá de la madera, y ahí es donde nosotros empezamos como a enganchar con esto, y le Claro. vemos un potencial Oye, súper grande, Juaco, digamos. y ¿Sabes qué? Sí. además, en muchas de las reuniones con Juan Francisco, como buen empresario y gallo del campo, y bueno, tiene un montón de cosas, nos decía, bueno, pero ¿cómo logramos evitar el nudo? ¿Cómo logramos que no se nos tuerza? ¿Cómo logramos? Y No, po. nosotros como que lo empezamos a convencer de que esa era precisamente la gracia, de que el mundo y el planeta estaba lleno de materias primas estandarizadas,
y materias primas que para nosotros eran muy aburridas, y que al contrario, que esto nos contara un relato tan potente, no importaba que esto tuviera nudo y se desprendiera, o que en adelante se nos enchucara un poco, era parte de la gracia. Entonces Claro. ha sido un proceso en el fondo, como ir con una bandera de lucha, decir, bueno, esto es lo que estamos buscando en realidad, que sea particular. Ahora también hay una cosa que tiene que ver con la materia prima, que probablemente ustedes lo saben mejor que yo, que hay obviamente árboles como el pino, ¿cierto? Que tú lo puedes poner en prácticamente cualquier parte del mundo y va a crecer. En cambio, el espino tiene condiciones que son bien particulares, a pesar de que pareciera ser que es como un, bueno, lo voy a poner bien entre comillas, pero un desecho de la naturaleza, como ¿para qué sirve esta cuestión? No, está ahí, está ahí. Pero las condiciones para que pueda crecer son súper específicas y eso hace que también el storytelling de la materia sea también muy potente, porque no, la madera no puede contar la historia genérica, sino que cuenta la historia de un territorio específico que además tiene la historia del campo, del guaso, digamos, de los animales, del vino, etc. Bueno, y en el fondo, precisamente lo que estaba hablando Chris antes, es cuando también empezó a convencer un poco a nuestro socio de que había que tener este concepto como de designless, así como mientras menos adorno le pongamos, mejor, porque tenemos que contar esa historia. ¿Ah? Claro. Y eso ha sido una lucha que no solamente la estamos dando nosotros, yo creo que la están dando muchos en el mundo, ¿ah? En el fondo, decorar menos y darle más participación a la materia prima en sí, que ya tiene una carga estética y un relato power, pues, ¿ah? Oye, Joaco, y para ir cerrando, y a modo de resumen, creo que es bueno poder ver la película completa. Entonces, esto tiene un origen en el campo, de nuevo, materias primas, que partimos con el pino, esperamos seguir con muchas más. El análisis es a raíz de una posibilidad de tener un manejo controlado, certificado, que permita hacer los cortes a estas piezas, aparece la oportunidad de darle un nuevo uso al espino, un nuevo uso pensando en que lo tradicionalmente es el carbón. A raíz de eso nos obligamos a generar medidas, formato estándar para que puedan entrar a una industria, para que el día de mañana podamos trabajar con arquitectos, con fabricantes, diseñadores que te puedan decir, bueno, quiero 50 piezas de estos porque los voy a usar para X cosas. Entonces ya tenemos un estándar, tenemos una especie de especificación que es razonable por lo menos para empezar a funcionar. Después, ¿qué es lo que hicimos? Le dimos visibilidad a estos productos. A modo de ejemplo, y también lo estamos comercializando, sacamos esta línea y vamos a ir sacando líneas constantemente para dar más herramientas, más pistas de cuál es el potencial de lo que se podría hacer. Pero en definitiva, lo que nosotros estamos buscando y lo que hemos ido aprendiendo de esta manera de trabajar es que necesitamos que ampliar nuestras redes. La idea de nuevos diseños o de lo mejor diseño no creemos que van a salir desde nuestra oficina. Creemos que lanzando esto al mundo, por así decirlo, aunque suene medio patúo o medio ambicioso, digamos, creo que las ideas están afuera. Uno tiene que darle visibilidad a lo que está haciendo y el resto es conectar a las personas adecuadas. Entonces hoy día en eso estamos con un foco súper grande de poder llegar a diseñadores, a arquitectos, a fabricantes, a que usen este material, a que trabajemos en conjunto, estamos hablando con algunos fabricantes italianos, que ellos puedan producir las piezas que nosotros estamos haciendo, mandamos materia prima, o sea, estamos muy abiertos a generar nuevas plataformas, nuevos formatos, y no quedarse con el concepto de royalty de un diseñador, de que es solo materia prima, sino que o kilos o metros cúbicos de madera. O sea, creo que hoy día ya estamos rompiendo con el formato de materia prima y queremos romper o dar nuevas alternativas a fórmulas de trabajo. Sí, además Cuacua, hay algo que no hace sentido en la pirámide, y que en el fondo al final lo que queremos es que el agricultor, el ganadero o la persona en esta región o en otras donde está este árbol tenga espino, le resulte más atractivo venderlo como posible materia prima, que hay que faenarle todo, que hacerlo carbón.
¿cachai? Que le resulte atractivo no solamente en el fondo conceptualmente, sino que le resulte atractivo monetariamente, Claro. que le compren mejor eso. ¿Ah? Y entonces hacemos que todo este proceso al final tenga un retorno local, que eso nos hace harto sentido a nosotros con Cris y con nuestros dos socios, Juan Francisco, digamos. Paco, eso es Sí, un poco lo que yo, teníamos para contarle hoy día. yo lo No sé si nos encuentro, lo encuentro maravilloso, lo encuentro brillante que se hayan metido de partida, como lo comentan al principio, que están trabajando en este triángulo de trabajo donde tienen a un empresario agricultor que abre las puertas para que ustedes puedan intervenir desde una mirada creativa, pero a su vez también más racional, porque lo que están haciendo es tratar de entregarle una metodología de trabajo a un elemento que es un problema para este personal. Eh, y eso lo encuentro súper interesante porque también el producto, que por muy bello y digamos muy interesante que sea en términos formales, es una especie de prototipo excusa para decir, mira, esto es lo que se puede llegar a hacer con este material. Y eso es súper inteligente. Al final es una visualización en tiempo real, digamos, que yo puedo tocar y decir, oye, es que en realidad esta cuestión pesa bastante. Esto además funciona de esta forma con el agua, se puede mecanizar de esta manera, mira la beta cómo funciona, etcétera. Entonces creo que es súper interesante desde esa perspectiva. Yo tengo una pregunta que me gustaría que lo conversáramos a ver cómo lo ven ustedes. Supongamos que, y supongamos, yo creo que es como una suposición bien real, no es especulativa, yo creo que va a ser así. El proyecto avanza y empieza a enriquecerse, ¿cierto?, de contenido, gente empieza a tomar este elemento como algo identitario, algo que puede funcionar para determinado espacio, etcétera, y empieza a agarrar vuelo, digamos que lo empiezan a comprar, lo empiezan a solicitar. ¿Cómo se articula la sustentabilidad ante la demanda? Porque es probable de que el espino tiene una función, digamos, en el ecosistema, y esa función, o sea, no está ahí por nada. Tiene una función, digamos, en el lugar donde convive, y que para nosotros sea un problema porque nosotros nos instalamos en ese lugar para poder producir, digamos, o tener al ganado. ¿Cómo funciona un poco eso, el tema de la sustentabilidad, la cosecha? ¿Cómo lo ven ustedes? En ese sentido es complejo porque hay hartas variables, ¿ah? Pero en el fondo, así como nosotros estudiamos un campo y ese campo nos proporciona una cosecha anual, en el fondo parte de la estrategia es tener poderes de compra para hacer lo mismo con otros campos. ¿Ah? Ahora, Claro, siempre, Joaco, va a estar ligado en el fondo a una cosecha. Eso es algo que nosotros lo tenemos como un must, que no se puede claro, transar. claro. En el fondo, si podemos tener poderes de compra para poder enriquecer la región, manteniendo estos parámetros de sustentabilidad y todo, increíble, pero nunca va a ser una materia prima, en el fondo, de grandes cantidades y lo queremos mantener así. También la naturaleza de los objetos que uno puede diseñar o hacer tienen que ver con cosas pequeñas por lo que estábamos hablando antes. Es una madera que en el fondo estructuralmente no sirve porque es muy corta, entonces hay que unirla, y como tiene Claro, esta estructura de dos densidades, es difícil unirla. Entonces, en general, creemos que sí, hay poco, pero para lo que creemos que en el fondo se puede utilizar, creemos, porque a lo mejor alguien inventa algo más adelante, y es la gracia, lo que estaba hablando Chris antes, digamos. A lo mejor alguien lo toma y dice, mira, yo lo voy a moler y lo voy a mezclar con algo del mundo de los hongos y voy a generar tal. claro. Pero en este minuto creemos que no es un problema porque es una materia prima que se va a abordar de esa manera y bueno, Es casi como una edición limitada. exacto. Oye, en ese sentido, Joaco, y me gustaría como también dejar en claro que para que este proyecto sea sustentable, tiene que funcionar comercialmente, y es generalmente la pata que se deja de lado. Acá hablo a título personal, yo no le estoy haciendo un favor a nadie, por así decirlo, en rescatar el material. Vemos una oportunidad porque tiene un potencial y una manera y un relato muy interesante. No es Claro, por salvar el planeta, por así decirlo. Pero si queremos que este modelo funcione, comercialmente tiene que ser viable. Y en ese sentido, el acotar la cosecha, lo lógico va a ser que el día de mañana haya más demanda por este producto y por lo tanto el valor del espino va a ir exactamente. subiendo. Claro, Más que tener abundancia
o ir a explotar de alguna manera, como lo hace la industria de la madera, a producir más corte o sacar más especies. Creemos que no debería de variar tanto el volumen para mantener este equilibrio, pero sí vemos con buenos ojos, sabéis que el día de mañana de que el valor pueda subir, o incluso hemos estado analizando dónde hay especies muy similares, como el quebracho, que uno podría ir a Argentina y empezar a ampliar un poquito las zonas con estas mismas características. Tiene que ver más con esta lógica que de explotación de un material. Claro, claro que sí. Y aparte que hay algo que también es bien interesante lo que ustedes plantean, que la zona ya está ocupando este material, pero a través de un proceso que obviamente viene de una lógica muy antigua. O sea, se ocupaba el carbón para calefaccionar, para cocinar, para una serie de cosas que hoy en día están siendo sustituidas por tecnologías que son bastante más sustentables. Digamos, hay un cierto sustento de las pequeñas localidades que se ven afectadas también por eso y en gran medida ustedes están habilitando una nueva forma para entender el material, lo cual es bien excepcional. ¿Ustedes están pensando también en que esto debiese tener algún tipo de comunicación con las localidades para que participen? ¿Cómo ven eso? Sí, en el fondo, como te estaba hablando antes, tenemos que volverle atractivo el negocio entero. O sea, Claro, como hemos ido mirando, los troncos más grandes normalmente no les sirven al carbón. Entonces claro. terminan partiéndose, tú de repente ves un montón de troncos grandes que no están horneados. Entonces, de alguna manera creemos tomando el punto de Cristian, que en el fondo nuestra motivación no es salvar el planeta, la inicial al menos, es volverle una economía en el fondo sana para que le sirva a todo el mundo. Entonces, si podemos hacer que el resultado de este plan de manejo que tiene poda y que tiene tala, tú puedas hacer un buen equilibrio entre lo que le conviene a este agricultor vendérnoslo a nosotros o a otro como materia prima y con el resto seguir haciendo carbón, se empieza a equilibrar, Joaco, y no es ni uno ni lo otro. Claro. Es una mezcla que nos hace no tener pérdidas, que le conviene a él ese dejármelo a mí, ese se lo deja a él, o sea, hay una cosa que claramente tiene que ver con entender el campo, con comunicarse y con hacerlo atractivo para todos. ¿Ah? Oye, ¿sabéis qué? Y además hay algo que también me llama la atención y que me llama la atención un poco por lo que hacemos nosotros en el local, que estamos trabajando constantemente con distintas agrupaciones y no voy a poner la palabra gremio, pero digamos grupos de personas que tienen oficios similares. Y hay un grupo de carpinteros que está siendo cada vez más especializado y que de alguna manera se está metiendo mucho en tratar de buscar nuevas fórmulas, o sea, nuevas maderas que les puedan permitir poder desarrollar su oficio de mejor forma, experimentando con maderas nativas, tratar de salir del pino, digamos, porque el pino te permite cierto nivel de experimentación, pero en términos funcionales es una madera que estéticamente es muy difícil de tratar, es muy flexible, se pandea mucho, necesita mucho tratamiento de químico, etc. Y sin embargo aparecen estas nuevas maderas que son súper potentes también para poder, digamos, introducirlo dentro de ese campo. O sea, también es posible, y que lo cual a mí me llama mucho la atención, es que es posible que en los años venideros veamos a carpinteros o especialistas o ebanistas que empiecen a trabajar este material en torno a productos mucho más elaborados y que busquen formas de conectar esta pieza y que empiezan a aparecer otras tipologías de productos. Sí. Sí. O sea, Dentro, mañana es probable que aparezca en alguna feria de diseño algún producto que sea de espino y que venga además con todo ese storytelling. sí, dentro de lo que tú dices y de lo que hemos visto en el line-up de De local, local. hay muchas marcas que ya llevan un buen tiempo haciendo un buen trabajo con maderas nativas, con maderas endémicas que también tienen sus planes de manejo, o que son árboles caídos, o Claro. que son árboles rescatados, y lo vemos con súper buenos ojos. O sea, para nosotros, mientras más gente que pueda valorar este tipo de materias primas existan en el mundo, mejor. Así que tienes toda la razón en lo que dices, Paco. O sea, Te imaginas hay un workshop así como una especie de residencia, agarran a los 10 mejores carpinteros que se vayan a meter a tu taller? Oye, esta es la madera, vamos, ¿qué se puede sí, hacer? Sería Sería un increíble. lujo, sería un un lujo, lujo. Sí. un lujo, 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 lujo. No, tenemos muchos planes para adelante, desde concursos que estamos viendo cómo lo podemos desarrollar, Claro. pero, pero creo que hay un campo bien abierto y tenemos
un buen material que yo creo que mucha gente podría estar interesado en hacer cosas con esto. Oye, un poco como por hacer uso del tiempo, primero que todo les quiero agradecer un montón por haber desarrollado esta charla exclusivamente para el encuentro local. Por otro lado, felicitarlos por el trabajo que están haciendo y es un agrado, desde nosotros, se lo decimos de todo corazón, es un agrado ver un proyecto que junta partes y que de alguna manera articula una nueva manera de entender el diseño. Digamos, porque el diseño no pasa a ser solamente un objeto funcional o estético, sino que es el proceso, es la forma en que se entienden las cosas. Como ustedes bien decían, aproximarse al arbusto, había que mirarlo desde otra mirada productiva, no podía ser desde la misma, desde el pino. Entonces, creo que ahí hay una cosa que es súper valorable y que les agradezco que lo hayan querido compartir con las personas que vieron esta charla. Oye, mira, quiero mostrarte en vivo y en directo un espécimen. Wow. Esto es una esmeralda, digamos, ¿ah? Es un buen tronco, unos 60 años, que yo creo que debe estar como 20 kilos. unos 25, 30 Wow. kilos, o sea, un filetito. Oye, pero es un manjar. O sea, Oye, además, todas esas vetas como corren, qué bonito. les vamos a mandar un regalito a local por la oportunidad. De menos de Queremos 25 kilos, por favor. No, oye, de verdad les agradezco un montón esta charla y les deseamos éxito total. Cuenten con nosotros para lo que deseen y nosotros felices de también ayudarlos a difundir el proyecto porque creo que es algo súper bueno, digamos, para los que trabajamos en esto. Así que, bueno, me queda solamente despedir y nada, pues agradecerles de nuevo. Muchas gracias por la Gracias, charla. muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto y feliz de hacer cosas en conjunto. Fue un placer, Joaco, gracias por la Gracias. oportunidad. Chao, que estén bien.